para hacerlo es a través de, muchas veces, de la Orden de San Egidio como un observador, un catalizador, pero pues él vino fue a ver el tema de Nariño, porque en el recorrido que hicimos por Europa, recientemente en el País Vasco y en la Unión Europea, en Bruselas, de allí teníamos ese diálogo en Roma y pudimos establecer el diálogo con Yanni, contarle la experiencia del diálogo de paz en Nariño y por supuesto le impresionó mucho esa experiencia y quiso venir a conocerla de primera mano. Eso para nosotros es muy alentador por ser una persona con tanta experiencia en el tema de facilitación en diálogos de paz, y su objetivo ha sido el de llegar aquí a Colombia y constatar lo que efectivamente nosotros hemos hecho en este periplo a nivel nacional y sobre todo internacional para visibilizar el proceso de paz de Nariño. Como ustedes lo ven, ya no es un proceso local, ya no es un proceso regional, ya no es un proceso nacional, ya es un proceso que está conociendo el mundo, y en una lógica que lo dice Yana, y es que el mundo, en realidad, el mundo está en guerra. Hoy hay una particularidad de que efectivamente, si ustedes ven Europa, y lo decía él al comisionado de paz, le decía, él en la edad que tiene, hay una generación de europeos que han vivido en paz. Después de 1945, Europa no ha estado en una guerra mundial. Hoy está claro que Europa está en guerra, y por lo general los problemas de las guerras en América Latina, lo que la gente tenía en la cabeza era la idea de que en América Latina Colombia entró a un proceso de pacificación en el 2016, y efectivamente en Europa la idea era que aquí había paz y que se estaba construyendo, después de unas disidencias previstas en el marco del acuerdo, que se estaba construyendo una apuesta de paz total. Pero lo que llega ya seguramente sobre Colombia ya seguramente no es de interés, porque tienen la guerra en el patio trasero. Es decir, la guerra que hoy tiene Europa es la de Ucrania con Rusia, y toda la tensión que alrededor de Ucrania y Rusia se genera con la OTAN. Y cuando estamos hablando de la OTAN o el NATO, sin duda estamos hablando de una tensión mundial en la que todos los países se están armando. Si todos los países están pensando en que van a estar en guerra, pero también está la guerra de Israel y Gaza, que es permanente, la de Siria, está también el continente asiático, las tensiones entre China, Singapur, ¿sí? Todas esas tensiones, cuando uno las ve, prácticamente el mundo, África, está en conflicto permanente, y todo el mundo en sí mismo está en guerra. Pero lo más complejo que uno ve aquí es que la guerra que hay también aquí en Colombia, después del acuerdo del 2016 de La Habana, pues se ha fragmentado, y se ha fragmentado en una guerra muy ligada a las economías ilegales, pero sobre todo bajo la orientación de Yanni, él interpreta que efectivamente en Nariño hay una luz de esperanza en cómo neutralizar esta guerra a nivel nacional. Lo plantea así como la piedra de un edificio. Yo creo que ahora van a hacer una presentación que me gustaría que le hicieran antes de hacer mi intervención sobre el tema de educación, porque le da contexto, y sencillamente porque la paz de América Latina, y lo podemos decir así, depende de Colombia. Hoy Ecuador, por ejemplo, está viviendo unas condiciones
en las que se está sumiendo Ecuador necesariamente en una guerra de una complejidad tan grande como la que nosotros tuvimos en los años 90, pero nosotros no estamos muy alejados de ello. Hoy, aquí en el departamento de Nariño, por eso nuestra apuesta de diálogo con el Cauca y con el Valle nos planteó ya empezar a ejercer ese liderazgo para decir, miren, los 3 departamentos es necesario que empecemos a hablar de paz, porque los grupos armados que están en esta región tienen una relación clara en los 3 departamentos. Mire usted los 9 secuestrados que tomó el Estado Mayor Central, el Jaime Martínez. En estos momentos los están entregando en Buenaventura, en el Valle del Cauca. Es decir, todo el corredor Cauca, Valle y Nariño es un corredor estratégico que debe llevarnos a los gobernantes, a los líderes sociales, a los movimientos sociales, a empezar a juntarnos para poder trabajar en una salida en la que hemos dicho, este gobierno no puede terminar echando balas. Y ese ha sido nuestro propósito, de plantearle al señor presidente la necesidad de que haya un comisionado regional de paz, un delegado comisionado regional. Y lo que hicimos ayer con Yanni en Cali está orientado a que esa conversa de los 3 gobernadores, ¿cierto?, tuviera un sentido en términos de las recomendaciones que esta persona que hemos traído de Roma pudiera hacer unas recomendaciones de cómo abordar un escenario de diálogo, y por supuesto teniendo la claridad de que los 3 en la región pacífica nos hemos juntado para hacer consejos de seguridad, que después de este diálogo no solo hemos hecho un consejo de seguridad regional, sino que vamos prontamente, el 13 de agosto creo, vamos a hacer otro consejo regional de seguridad, porque las preocupaciones en materia de seguridad son grandes. Entonces les decía que Yanni nos percata de que la situación realmente de complejidad del conflicto y de la guerra a nivel mundial y de América Latina, sobre todo, pasa por lo que podamos hacer de paz en este país, en Colombia. Porque si ustedes se dan cuenta, no solo es Ecuador, sino también ya Perú está sembrando, se ha incrementado los cultivos de coca en el Perú, y están retornando estas violencias asociadas a estas economías ilícitas del oro y de la coca. Planteado así, creo que lo que Nariño está mostrando, que ha sido un tema que se ha ido posicionando gracias no al gobernador en sí mismo, sino al acompañamiento que el gobernador viene haciendo, y se vienen dando los resultados en materia de una situación en donde ya estos grupos armados entraron en un proceso de no retorno, en donde hay dejación de armas, ¿sí? Y no solo dejación de armas, sino en un ambiente en donde se crean las zonas de ubicación temporal. Cuando ya se crean las zonas de ubicación temporal, lo que uno se pregunta es, ¿y cuáles son las garantías jurídicas? Ahí ustedes han visto también al gobernador hace casi un mes, en nuestra mayor preocupación, porque seguramente no es una preocupación del Catatumbo, o no es una preocupación del Chocó, o no es una preocupación del Cauca, porque ellos no tienen un proceso de paz tan maduro como este. Y porque aquí lo que yo he dicho es cómo, si no hay un marco jurídico que sea consistente, que permita a los combatientes pasar de la vida civil, de la vida armada a la vida civil, pues vamos a quedar nosotros con un problema más grande, mucho más grande, y en eso yo quiero ser consciente, ¿cierto? Pero eso ya no depende del gobernador, eso depende del gobierno nacional. Por eso ustedes nos vieron en esa gira en Europa, no solo pidiendo mayor cooperación, que efectivamente estamos avanzando en ello, sino que se alertara la necesidad de que Colombia pueda discutir un marco jurídico para la paz total. Y también nos vieron hablando con el presidente en Palacio
con el ministro de Justicia. En ese momento, hace 15 días, el ministro de Justicia se enteró del proyecto o del proceso de Nariño, y eso pues ha permitido que eso avance. Ustedes vieron que en la reunión que hicimos con nuestros parlamentarios en Bogotá, el mensaje fue muy claro: los necesitamos, aunque sean de distintas corrientes políticas, para que ese marco jurídico para la paz tenga el respaldo al menos de los parlamentarios de Nariño. Y dijimos que debía ser una ley que no saliera del origen del gobierno, porque iba a ser muy complejo, sino que saliera de origen parlamentario. Pues la sacó el ministro de Justicia, y por supuesto con el alto comisionado de paz se estaba haciendo otra cosa, se estaban recogiendo los conceptos, la participación de las mesas para poder discutir este proceso o este marco jurídico también con los parlamentarios. Y por eso la aseveración que hace el ministro de Justicia del alto comisionado de ser francotirador de la paz, creo que hay un cortocircuito allí, porque por un lado lo que se quería era que la ley fuera propuesta desde los procesos parlamentarios, en lo que estábamos trabajando, y el ministro de Justicia la plantea como una ley de origen del gobierno nacional. Ahí creo que hay un cortocircuito y nosotros tenemos que actuar ahí. Nos toca, y ustedes han visto al gobernador metido en esto, porque efectivamente la orientación tenemos que darla desde el territorio, y yo creo que la paz tiene que construirse desde los territorios, porque creo que desde Bogotá se cometen demasiados errores en términos de cómo se debe aplicar, cómo se debe avanzar, inclusive en la construcción de paz. Aún en la puesta de una ley como esta, yo puedo decirle, y lo he planteado y he hecho un escrito, de que esta ley tiene que tener 3 principios principalmente. Uno es la integralidad, y la integralidad tiene que incorporar necesariamente todos los procesos, no solo los de Nariño, ¿sí?, sino el del Frente 33, sino también los otros 9 procesos, en términos de 3 grandes categorías. Una, grupos armados disidentes de la guerrilla de la FARC y el ELN como Comuneros del Sur. 2, los grupos armados como el Clan del Golfo y las autodefensas, las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero también están incluidos los procesos de paz, y deben estar incluidos los procesos de paz que hay con las organizaciones criminales eso es prácticamente de sometimiento, en Buenaventura, en Medellín, en Barranquilla. Son procesos que ha abierto ya el gobierno nacional y tiene que buscar la forma de resolverlo. Pero sin duda, en donde debe estar el centro es en donde los procesos de paz han avanzado, como en el departamento de Nariño, y por eso nuestra anotación siempre ha sido que hoy el departamento de Nariño, y hoy le digo yo a la prensa, el departamento de Nariño hoy convoca al gobierno nacional a que no nos deje tirados, y más que al gobierno nacional, al Estado, ¿sí?, tanto al Ministerio de Justicia como también al Congreso, a que no puede dejar tirado al departamento de Nariño en 2 procesos que están andando en zonas de ubicación temporal, dejación de armas, sin que se discuta de manera real, ¿sí?, un mecanismo jurídico que dé garantías para la paz. Termino con esto. Ustedes nos escucharon cuando el 12 de febrero capturaron por una orden de la Interpol a alias Araña, Andrés Rojas. La postura del gobernador desde allí, ustedes lo vieron, fue vehemente, porque yo entendía claramente que el proceso de paz total que había iniciado el gobierno nacional empezaba a tener, sin marco jurídico, un problema enorme, y era que no había garantías jurídicas para el diálogo. Ahora lo que entendemos es que si el Congreso no discute esta ley,
de manera clara, dura, como debe discutirla, ¿sí? Se entenderá que no solo no hay condiciones de garantía jurídicas para el diálogo, sino para la resolución de este conflicto. Y ahí quiero convocar a todo el departamento de Nariño a hacer fuerza, por supuesto, a dar su opinión de que el Estado en pleno no puede dejar colgado a Nariño, un territorio que le está mostrando al país la posibilidad de construir la paz en medio de esta nueva realidad del conflicto. Cierro esto para decirles que precisamente lo que hoy nos convoca aquí como esta apuesta de educación superior tiene un sentido, y ese sentido, el sentido que tiene es convocar a la comunidad, a las organizaciones sociales, a toda la ciudadanía y en especial a quienes venimos trabajando en estos temas de paz, a hacer un ejercicio de minga, en el sentido de minga por la educación para la paz. Y cuando decimos esa minga de la educación para la paz, significa cómo creamos y nos planteamos en algún momento, creamos unas condiciones para que pudiésemos presentarle al departamento una formación del más alto nivel en educación superior relacionada con los temas de paz. Me acuerdo muy bien cuando estaba de secretario director de planeación de la Universidad del Valle, empezamos un diálogo con la Universidad Javeriana, precisamente en el marco de, no de la maestría, sino del doctorado, me refiero. ¿Cómo se llama la sección de la universidad? En la universidad, todo el grupo que está trabajando en el tema de paz, que lo coordina Manuel Ramiro, el Instituto Intercultural, empezamos a trabajar con la Universidad del Valle con una orientación, porque entendíamos que había la necesidad, la Universidad del Valle y la Javeriana, que venían trabajando en estos temas y tenían formación, capacidad en los temas de paz. La Universidad del Valle los había abordado por una simple razón, inclusive fue en el marco del proceso de paz con el M19, se creó allí un pregrado, ¿cierto?, en estudios políticos, y allí se formaron personas como, ¿quiénes? Podríamos decir, casi todos los líderes del M19 se formaron en estudios políticos en la Universidad del Valle, y fue la primera experiencia de un proceso de paz para formar capacidades de gente que ha estado en la guerra. Y nos convocamos con la Universidad Javeriana y creamos el doctorado en paz, el primer doctorado en paz de América Latina. Y eso es muy importante. Hoy está, creo, en su primera cohorte el doctorado. Yo cuando salí, lo aprobamos cuando salí de la universidad. Ya vamos en la segunda cohorte del doctorado en paz, y seguramente de esto que estamos hablando aquí, muchos de los que van a estudiar esta maestría seguramente van a ir al doctorado en paz, porque necesitamos formar capacidad crítica, capacidad de relacionamiento para construir escenarios de paz. Por eso la maestría en interculturalidad, desarrollo y paz territorial es un ejemplo a nivel nacional de cómo en un escenario de diálogo de paz, un departamento como el departamento de Nariño genera condiciones para que en los 24 municipios que están asociados de manera prioritaria a este conflicto podamos encontrar en sus líderes sociales, líderes y lideresas sociales, quienes puedan hacer parte de esta maestría para dialogar de paz, para investigar de paz, para generar nuevos conocimientos en el tema de la paz territorial. Ahí esperamos no solo tener líderes sociales que avalen para estar en esta maestría, sino que también estamos pretendiendo que al menos
2 personas del Grupo Armado Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano hagan parte de esta maestría. Esto lo hace que sea un espacio para la construcción del conocimiento en temas de paz territorial, que va a tener sin duda el número de estudiantes que tengamos va a ser el mismo número de investigaciones en paz territorial, en interculturalidad y en desarrollo. Creo que es una de las apuestas más importantes y la vamos a mantener, y en ello hemos invertido recursos por más de 1.400 millones de pesos de regalías el departamento y el Instituto de Interculturalidad y Paz de la Universidad Javeriana más de 900 millones de pesos. Hemos hecho en conjunto, por supuesto, con la Universidad de Nariño, una alianza muy importante, y por ello quiero saludar sin duda la presencia aquí de Rodrigo Duque, quien coordina Nariño Superior. Porque muy bien lo reza en su misión: formar seres humanos, ciudadanos y profesionales para la paz y la justicia social. Quizá en nuestra política de regionalización eso es lo que hemos mantenido. Ya muy bien lo planteaba el doctor Rodrigo. Hemos estado trabajando arduamente en los procesos educativos de orden superior con la única universidad pública que existe en el departamento de Nariño, una universidad centenaria con 121 años de experiencia académica y administrativa, que hoy en su política de regionalización ha mirado las poblaciones más desprotegidas en ese propósito de conseguir la paz. El Charco, Barbacoas, el mismo Tumaco, Ipiales, Túquerres, La Unión, son sitios que nosotros hemos tratado de intervenir en razón a la educación, en razón de fomentar escuelas de paz, en razón de liderar procesos que con nuestros profesionales sean ellos quienes generen procesos de innovación, procesos de tecnología, procesos de atención a nuestros campesinos. Hoy, en esta alianza que hemos realizado con la Gobernación y la Universidad Javeriana para poder contribuir con nuestros conocimientos en interculturalidad, desarrollo y paz territorial, para nosotros es un placer y una alegría inmensa poder contribuir con nuestras aulas en el municipio de Túquerres, un sitio estratégico donde más adelante nosotros estamos pensando ahí, en esos espacios, en esos ambientes educativos, conformar la seccional campesina de la Universidad de Nariño. Una seccional que nos va a permitir a nosotros darle mayor pujanza a estos territorios y sobre todo a la comunidad vulnerable. Hoy también para nosotros nos complace a nosotros desde la Universidad de Nariño expresarles aquí en público que ya fueron aceptados toda la documentación para la seccional de Tumaco, señor gobernador. Estamos ya en la primera o segunda semana de agosto recibiendo ya los pares académicos para que vayan a visitar a Tumaco y poder nosotros también tener en Tumaco un gran desarrollo en el sector educativo superior, con la Universidad de Nariño del Pacífico en Tumaco, dándole un gran vigor a esta región. En eso estamos pensando y pensando también en programas muy pertinentes hacia las regiones. Estamos pensando en agroindustria por ciclos propedéuticos en el norte de Nariño. Estamos pensando en también atender una población que nos requiere, nos llama y nos necesita en el Putumayo, que es el Alto Putumayo, poder llegar también a Sigundolo. Por lo tanto, en esta alianza que hemos realizado con la Gobernación y con la Universidad Javeriana, queremos nosotros
contribuir con un granito de arena a la paz tan anhelada de nuestro país. La experiencia de la Unidad Especial para la Paz de la Universidad es fundamental. Nosotros desde la Unidad Especial para la Paz de la Universidad de Nariño, hemos trabajado con las personas afectadas por ese pensamiento y esa acción violenta de todos los sectores armados en el país. Por lo tanto, la Unidad Especial para la Paz la ponemos al servicio de esta alianza y de esta maestría, señor gobernador, y Caterine para la Universidad Javeriana. Para nosotros es una alegría y un placer estar aquí en este lanzamiento y que ojalá no sea el único programa destinado o definido para la paz en el territorio, sino que vengan muchos más. Y como usted muy bien lo decía, señor gobernador, pensemos también en algunos pregrados que pudiesen aportar a dicho fin. Con ofertas de educación superior pertinente, y qué más pertinente para el territorio que la paz. Es por eso, no quiero extenderme mucho, vamos a tener por supuesto todos los detalles de la maestría. Son 45 cupos de lideresas sociales que trabajen por la paz en 24 municipios del territorio de Nariño. 24 municipios priorizados porque han sido los más golpeados por el conflicto armado. Ahí vamos a tener presencia de todo este patrimonio cultural multiétnico del departamento de Nariño. Presencia del pueblo afro, campesinos, indígenas, de las mesas departamentales de mujeres, de víctimas, de juventud, de todo un escenario. Incluso, señor gobernador, vamos a invitar a los gremios para que postulen probables becantes a esta maestría, para que efectivamente esto sea un diálogo y una cooperación de saberes, lo que se genere al interior de estos ejercicios de minga, como usted lo ha llamado, una minga académica alrededor de la construcción de la paz territorial en cada uno de los municipios. Y por supuesto, esa construcción de paz territorial está acompañada por todo el despliegue académico de esas relaciones que el Instituto de Estudios Interculturales ha construido a lo largo de todos sus años de existencia en todo el mundo. Habrán profesores como Yanira Vela, pero también el juez Baltasar Garzón, que ya nos ha visitado también, y también dentro del escenario y el contexto nacional, personas como Rodrigo Pini serán maestros de este escenario. Y también, por supuesto, obviamente, a eso iba, a nivel regional tendremos la participación, profesor Giraldo, de muchos de los docentes de la Universidad de Nariño que se han destacado por los ejercicios de construcción de paz. Yo quiero llamar al profesor Giraldo a que nos presente un saludo desde la Universidad de Nariño. Mujeres que trabajan en el territorio por y para la paz. En ese orden de ideas, en una alianza junto con el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, la Universidad Javeriana de Cali. La guerra. Nariño está construyendo la paz cuando el mundo se enfrenta a una guerra por todas partes. Espero que podamos tenerlo mañana allá en la vela y podamos interactuar con él en los espacios que se están planteando, tanto en Samaniego como en Tumaco, y poder tener unas conclusiones al final de su recorrido. Señores periodistas, señoras y señores.